Bueno, buenas tardes, yo soy el doctor Javier Prono. Estamos en el marco de este curso virtual. La tarea mía para arrancar con el temario que se me ha entregado es el régimen de responsabilidad de los administradores. Es decir, administradores nos referimos a los directores, gerentes y bueno, cualquier administrador que esté manejando o que esté gestionando un patrimonio ajeno. Nos referimos no solamente a los administradores, caso de los directores de sociedades anónimas o gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, sino también a cualquier otro administrador o gerenciador de personas jurídicas privadas, para tratar de hacer una alusión también en el marco del nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, no podemos restringir la temática de la responsabilidad exclusivamente al régimen de la Ley de Sociedades Comerciales, hoy llamada Ley de Sociedades, es decir, la 19550, sino que también tenemos que adaptar algunas normas del Código Civil nuevo para hacer un trabajo un poco más innovativo y abarcativo y fundamentalmente un trabajo actualizado de lo que es este tema. La responsabilidad de los administradores y directores está regulada ya en la Ley 19550 en el año 1972. Esta ley reguló el tema en los artículos 59 como una norma general y luego en los artículos 274 y siguientes para el caso específico de los directores de sociedades anónimas. Entonces, el marco normativo fundamental para el cual tenemos que partir para esto es justamente estos artículos de la Ley 19550. También ahora tenemos otras normas más generales que son las del nuevo código, que es el caso del artículo 159 o correlativos, que dan algunas pautas generales sobre lo que es, por ejemplo, la responsabilidad y lo que es también el deber de actuación de los administradores. Pero para que ustedes sepan, y lógicamente esto es así, el nuevo código siempre está tratando de la persona jurídica privada. En cambio, los artículos que acabo de mencionar, el 274 a 279 y el 59, específicamente están tratados por la Ley de Sociedades Comerciales, hoy Ley de Sociedades. Entonces, el punto de partida van a ser estos últimos artículos que acabo de citar. El artículo 274 ya plantea todo un esquema, todo un desarrollo de responsabilidad de los directores. Y bueno, el título nomás, el mismo título del 274 refiere a lo que es la responsabilidad por mal desempeño en el cargo. Y realmente tenemos que leer el artículo, por lo menos la primera parte, que ya es una norma fundamental para todo el tema que tenemos que desarrollar. Es decir, es el punto de partida. Los directores, dice el 274, responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto y el reglamento, por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Entonces, el primer factor de atribución, podemos decir, es, como lo dice el título del 274, el mal desempeño en el cargo. Ahora, dice mal desempeño en el cargo según las pautas del artículo 59. Y el artículo 59, ¿qué nos está diciendo? Que cualquier administrador de una sociedad debe actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. O sea que el artículo 59 está dando pautas generales para cualquier administrador de una sociedad. Actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. El concepto de lealtad también es importante porque refiere a todo sujeto, a toda persona que está gestionando un patrimonio ajeno. Podríamos hablar también del caso de un gestor, de un mandatario, de un comisionista, pero bueno, ahora debemos referirnos exclusivamente al caso de un administrador de una sociedad, sea una SRL o una sociedad anónima.
porque todavía estamos dentro del ámbito de la ley 19.550. Entonces, ese deber de lealtad que consagra esta norma más genérica del 59 tiene su fundamento en que este administrador de ese patrimonio, que no es suyo, sino que es de la sociedad, que es de la empresa, se lo han entregado los propietarios, los titulares de esa sociedad para su gestión. Entonces, este administrador, sea gerente o sea director, debe responder frente a los accionistas o a los cuotistas de la SRL con su gestión, y por lo tanto tiene que actuar con lealtad y debe responder a esa confianza que le han brindado los dueños de la empresa, los dueños de la sociedad, en el momento en que lo han elegido como tal. Porque acá también hay todo un proceso previo de selección de estos administradores que, como ya se sabe, esto se elige en las asambleas o reuniones de socios. Esto es otra cuestión que no viene al caso. O sea, estos administradores han sido elegidos y frente a esos electores, a los accionistas o a los cuotistas, si es un SRL, tienen un deber de lealtad, de confianza, hay una devolución de confianza. Entonces, ese deber de lealtad implica que tienen que manejar ese patrimonio devolviendo esa confianza que se les ha depositado. Y por eso también tienen que actuar con diligencia y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Entonces acá ya desde el 59, y insisto con la norma del 59 porque va a ser fundamental para el estudio, por lo menos de este tema dentro de la materia, acá ya están haciendo la idea de lo que es la culpa y o el dolo. Es decir, acá tenemos que hablar de lo que es, cuando hablamos de responsabilidad de los administradores, tenemos que hablar de atribución o imputación a título de dolo o a título de culpa. Y por lo tanto estamos hablando de una responsabilidad subjetiva, no podemos hablar de una responsabilidad objetiva. No estamos en el terreno o en el campo de la responsabilidad objetiva. Esto lo tenemos que desechar. Como principio fundamental estamos en el terreno de la responsabilidad subjetiva, es decir, dentro de los parámetros de lo que es el juicio de atribución de responsabilidad a través del hecho antijurídico, la imputación, el nexo de causalidad, el daño. Bueno, esto se traslada acá al ámbito societario y al ámbito de la responsabilidad de los administradores. Entonces, la imputación es a título, la imputación es subjetiva, a título de dolo o a título de culpa. Después podremos ir investigando o desarrollando cuáles serían esos factores, por ejemplo, de culpa, sobre todo con el 274 para el caso de los directores. Pero ya el hecho de hablar de la diligencia de un buen hombre de negocios está diciéndonos que este administrador tiene que actuar con cierta diligencia y con ciertos deberes de actuación para poder justamente gestionar y llevar a una finalidad productiva o exitosa ese patrimonio que tiene bajo su guarda, bajo su tutela. Pasando ahora al 274, las causales de atribución, siempre dentro de esta línea de subjetividad, o sea, no la culpa objetiva, sino la culpa subjetiva, tendríamos tres factores de atribución. Repetimos, porque ya lo dije, el mal desempeño en el cargo dentro del sistema del 59, o sea, bajo el parámetro del artículo 59, la violación de la ley, el estatuto de reglamento. Esto es sencillo, o sea, cuando el administrador o el director de una sociedad anónima viola una norma legal, una norma estatutaria o una norma reglamentaria, bueno, está incurriendo obviamente en responsabilidad. En esta situación, en este caso, es más sencillo ubicar o por lo menos poder llegar a una interpretación o solucionar el caso, porque el juez tendrá simplemente que comparar la conducta del administrador y si esa conducta ha violado, por ejemplo, una norma legal. Supongamos, por ejemplo, no ha respetado el derecho de suscripción preferente de los accionistas cuando hubo un aumento de capital. Y si no, cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Este sería el tercer factor de atribución. Cualquier otro daño producido a título o con dolo, abuso de facultades o culpa grave. Bueno, dolo
un daño producido una conducta dolosa se refiere al conocido, el viejo dolo del Código Civil. Abuso de facultades, esta es una causal interesante porque se refiere, por ejemplo, a un exceso del administrador en las facultades que tiene. Estas facultades pueden tener origen en la ley o en el propio estatuto de la sociedad anónima. El estatuto puede brindar ciertas facultades, atribuciones al director o a los directores. Cuando los directores abusan de estas facultades, es decir, se exceden, entonces están incurriendo también en una suerte de negligencia. Es una suerte de culpa o una forma o un matiz de la culpa. O también la negligencia, o sea, acá estamos en el terreno común de la negligencia por omisión o la negligencia por comisión. A veces el agente incurre en negligencia por comisión cuando está cometiendo un acto que es justamente improductivo, que es negligente, o por omisión cuando deja de cumplir un acto en el cual tenía que haber hecho alguna conducta determinada y no la hizo. Bueno, acá hay mucho material, yo estaba simplificando las cuestiones más importantes, después los artículos siguientes siguen hablando, incluso el mismo 274 habla de la morigeración de la culpa, porque también rige un sistema de solidaridad, sobre todo cuando estamos frente a un cuerpo, a un directorio colegiado, supongamos el caso de un colegio de 10 miembros, donde la decisión directorial, por más que sea de los 10 y algunos hayan votado en contra o algunos otros directores no hayan participado, la dirección directorial es una sola, es única, y esa decisión hace responsable solidaria e ilimitadamente, como dice la primera parte del artículo, a todos los integrantes del cuerpo. Entonces, esa solidaridad que fue tan estricta y criticada y que tuvo su origen en el año 72 fue morigerada con la reforma del 83. Ahí se pasó al segundo párrafo, que fue la subjetivación o la morigeración de la solidaridad. Después tendremos tiempo para ir trabajando sobre estos temas. Y luego vienen algunas otras normas como el régimen de exención y de extinción de responsabilidad. La exención está prevista por el último párrafo del 274, es decir, el director que no participa o que está en desacuerdo con una decisión que sabe que va a provocar un daño a la sociedad, puede protestar, digamos, puede levantar la mano y dejar constancia en el acta y dar noticia al síndico de que está en desacuerdo. En ese caso, él se escapa de ese régimen solidario de responsabilidad. Y luego tenemos el régimen de extinción de responsabilidad, que está regulado por los artículos, el artículo 275, es decir, causales que directamente extinguen la responsabilidad. Para terminar, ya finalmente, dentro de este pequeño espacio que tenemos como introducción a lo que es este curso, me refiero también a las acciones de responsabilidad, que están reguladas por el 276 y el 279, que es la última norma. Las acciones de responsabilidad se clasifican en acción social de responsabilidad y acción individual de responsabilidad. A su vez, la acción social, es decir, la que está protegiendo o está defendiendo a la propia sociedad frente al incumplimiento o a la decisión dañosa del directorio que ha perjudicado al ente, es decir, a la persona jurídica, bueno, la acción social de responsabilidad tiene ciertos recaudos. Por ejemplo, una resolución previa de la Asamblea, y a su vez tiene también determinados legitimados. Y después queda en el último artículo la acción individual de responsabilidad, que está en cabeza de cada uno de los accionistas o de terceros que pueden haber sido perjudicados individualmente por esa decisión directorial dañosa.